Hola nuevamente, saludándolos y compartiendo la palabra del Señor. Siempre será un placer el poder compartir de lo que Dios habla a nuestra vida y esperemos que para tu vida sea de mucha bendición. Te rogamos, oh Dios, que a través de tu palabra, como siempre lo hemos dicho, sea completamente para nuestra vida una guía, un consejo, un impulso, un sostén para que podamos vivir cada día mejor. Aprender a alabarte, a reconocerte, a servirte. Esa es la intención de nuestro corazón y también es la tarea que tenemos, Señor, para desarrollar día con día. Te pido, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo y que en la vida de todo aquel que escuche tu palabra sea de mucha bendición. A ti te rogamos, Señor, todo ello en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mi nombre es José Antonio Aguirre y vamos a estar desarrollando un buen tema para que lo utilicemos como hijos de Dios y lo apliquemos día con día. El título que le puse a este tema se llama Dios merece toda alabanza. Y el tema que estaremos tratando, el altar del pacto. La base bíblica la tomaremos del libro de Génesis, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando Dios tiene propósito para ti, no importa la circunstancia o la condición en la que te encuentres. Dios es en ti el Todopoderoso y se presenta en toda su plenitud, en su grandeza, en su esplendor, pero también en su misericordia, en su gracia, y derrama todo su amor. ¿Por qué digo esto? Abraham era ya de 99 años, como lo leímos, cuando le hizo la promesa de que tendría un hijo con una mujer, su mujer, Sarai, la que cabe mencionar que ya era una mujer de 90 años. Para nosotros, ya una edad que podría representar improductividad. Pero en Dios vemos que no se detiene el progreso, el crecimiento, la productividad, el avance. En el Señor siempre hay multiplicación. Y confirmó Dios el pacto con Abraham y su mujer, Sarai, y fue como les dijo. Dios cumple sus promesas. No debe de haber en nosotros ninguna duda de que así lo hará. Por tal motivo, hermanos, nosotros debemos responder a este pacto y reconocer que Él es nuestro Dios y que Él es todopoderoso. En el primer punto, veremos que para que se cumpla eso que acabo de mencionar, tenemos que seguir indicaciones para ser productivos. Ese es el primer punto. Seguir indicaciones para ser productivo. ¿Y qué implica? 1, andar delante de Dios, como dice la palabra de Dios que estuvo Abraham. Esto es vivir en una vida constante, en una relación constante e íntima con nuestro Dios. Cumplir su anhelo, su deseo, su propósito.
2, caminar por su camino, seguir los pasos, no desviar tu intención, ponerlo siempre en primer lugar, así como Él lo merece, estar siempre en el primer lugar. 3, estar bajo su supervisión. Esto se da al someternos a su palabra, cumpliendo su voluntad. 4, ser aprobados por Él. Así como habló de Jesucristo cuando fue el bautizado, cuando Él emergió de las aguas, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, y después se escuchó una gran voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Por eso Dios quiere hablar de ti y de mí de esta forma, como lo hizo con Jesús, que nosotros seamos sus hijos amados, los que cumplamos su voluntad, los que extendamos su reino, los que establezcamos su reino aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, y de esta forma garantizamos que Dios respalda nuestra productividad. Así es como Dios quiere establecer un pacto contigo y conmigo. En el punto número 2 es, como dijo también la palabra, ser perfectos. Esto quiere decir no fallar en nada, ser perfectos. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Nuestro Dios merece que le ofrezcamos lo mejor de nosotros, porque Él nos ofrece lo mejor de Él mismo. Siempre nos muestra su grandeza, su naturaleza en todo lo que nos da. Necesitamos para ello entender que somos la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces tenemos que ofrecerle lo mejor de nosotros. Además que es un mandamiento, el primer mandamiento y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que tú eres y lo que tú tienes tiene que alabar al Señor primeramente. Y el segundo mandamiento también es semejante a ese, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos marca la grandeza de lo que Él es, de su esencia. Y por eso tú y yo tenemos que reflejar su imagen, ser perfectos en el Señor. Tú y yo tenemos que siempre manifestar la naturaleza de Dios que ya está en nosotros a través de Jesucristo. Es necesario para ello que entendamos que tenemos que adorar al Señor, y para entender bien ese propósito tenemos que conceptualizar lo que es adorar. Adorar es amar, venerar, honrar, apasionarse, reverenciar, entregarse totalmente a algo, a alguien. En este caso es amar enteramente a nuestro Dios con todo nuestro ser. Tenemos que presentarnos en altar a Dios en adoración. En el versículo 3 del capítulo 17 de Génesis nos dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Tú y yo tenemos que adorar al Señor. Abraham mostró una actitud de humildad, de sumisión. Al postrar su rostro en tierra, quiere decir que cedió todo su ser para escuchar al Señor y para adorarlo, para obedecerlo. Por eso, tú y yo tenemos que estar presentándonos en altar, en un altar de pacto con nuestro Dios, así como lo hizo Abraham. El punto número 3 es que debemos de tener una correcta actitud para adorar a Dios. Como te lo mencioné, Abraham se postró sobre su rostro, lo dice el versículo 3. Eso quiere decir que se humilló, reconoció la grandeza de Dios, tomó su lugar como hechura o creación de Dios. Nosotros no debemos olvidar que Él es nuestro creador, que Él merece toda nuestra alabanza.
Él le dio el reconocimiento que él merecía. Él lo puso en primer lugar. Nuestra prioridad debe de ser Dios. Y todo lo demás, el Señor lo bendice y nos lo da por añadidura. Se dispuso a tener una relación y una comunicación con el Señor. Dios mismo, dice la palabra de Dios, que habló con él, habló con Abraham. Entonces, el siguiente punto es que tu oído debe de estar atento a las indicaciones que Dios te da. Debes de estar en una correcta actitud de adoración para que Dios te hable. Tenemos que estarlo practicando día con día. El altar de pacto tenemos que tenerlo día con día para garantizar que Dios respalde todo lo que haces. Teniendo una correcta actitud de adoración a Dios, siempre seremos altamente productivos. Y aún nuestras generaciones alcanzarán de este pacto o compromiso que Dios hace con nosotros. En Génesis, en el mismo capítulo 17, versículo 21, nos dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Dios le había dado ya una promesa a Abraham con respecto a su mujer que se llamaba Sarai y que Dios mismo le cambió el nombre a Sara. Dios le había dado ya una promesa. Si recordamos, Abraham dijo que cómo era posible que un hombre de 99 años, casi 100 años, iba a concebir. Y al igual que su mujer, tenía 90 años. En la introducción te dije que para nosotros, como seres humanos, nuestro concepto de productividad en la vejez baja mucho. Nosotros creemos que ya no podemos ser productivos. Pero recordándote lo que dije, en Dios siempre seremos altamente productivos cuando le obedecemos. Dios estableció su pacto con Abraham y él cumplió su promesa. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra del Señor es muy clara. Cuando tenemos una correcta actitud en adoración al Padre, Él nos lleva a una productividad de acuerdo a su misma naturaleza, a su misma grandeza. Necesitamos establecer y hacer altar a Dios. Eso te lleva a obedecerlo al 100%. Esto hizo Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el cual le había prometido que le iba a dar. Dios probó de esta manera la fidelidad de Abraham. En Génesis capítulo 22 nos habla de ello. Dice así la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos que Dios establece un pacto con Abraham, pero en el recorrido que nosotros tenemos que ser aprobados, tenemos que ser disciplinados para que no haya ninguna duda de nuestra fidelidad hacia Dios. Dios es misericordioso y Él no olvida sus promesas. Sigue diciendo la palabra del Señor: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos,
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Es muy importante que escuches, que entendamos que la adoración al Señor es fundamental. Aún en la prueba, aún en medio de las circunstancias adversas, tenemos que adorar al Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado, pero él obedeció a la voz de su padre, así como tú y yo tenemos que obedecer la voz de nuestro Padre, nuestro Dios. Y respondió Abraham en el versículo 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Es importante que cuando nosotros lleguemos a un punto donde Dios nos marca, nosotros establezcamos altar, nosotros nos presentemos y le demos ofrenda a nuestro Dios. Es muy importante que siempre lo tengamos presente. Sigue diciendo: y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. De esta forma, hermano, cuando nosotros presentamos altar, cuando nosotros sacrificamos lo más que amamos, Dios te provee. Dios te da lo necesario para que tú lo presentes en ofrenda, en alabanza, en adoración. Cuando tú le presentas al Señor y le das todo lo que tú amas, todo lo que tú tienes, ten por seguro que Él te proveerá. Dios quiere que establezcamos día con día altar a nuestro Dios, que le ofrezcamos todo lo mejor de nosotros, todo lo que tú tienes. Y Él abrirá las ventanas del cielo y te dará hasta que sobre y abunde. Cuando tú obedeces al Señor y estableces altar a Dios, Él respalda todo lo que tú haces porque tú haces lo que Él te pide. Y la palabra del Señor sigue diciendo: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Este es el reflejo, esta es la figura de lo que iba a pasar adelante. El amor que Dios nos tiene lo mostró al entregar a su único hijo, a Jesucristo. Por Él, nosotros tenemos ahora nuevamente la identidad como hijos. Todos somos creación de Dios, pero dice la palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos que establecer pacto para que Dios nos hable, nos presuma, nos diga que somos sus hijos. De esta forma estaremos reflejando su naturaleza. Yo te invito a que día con día escuchemos la voz de Dios y establezcamos altar. Adoremos al Señor profundamente. De esta manera el Señor nos lleva a una gran productividad. Por eso te invito a que recordemos puntos importantes de esta plática para nuestra conclusión. Primer punto: Dios nos pide, como sus hijos, que andemos delante de Él,
Y estar delante de Él, como también lo mencionamos, es estar bajo su cuidado, bajo su supervisión. En eso garantizamos que Dios nos respalda cuando andamos delante de Él. El punto número 2, seamos perfectos en nuestros caminos. ¿Cómo logramos esto? Obedeciendo a sus indicaciones, hermanos. Es la forma que podemos tener para garantizar que nuestros caminos sean perfectos. En el Salmo 18, versículo 32, nos dice la palabra del Señor: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cuando nosotros obedecemos su palabra, tenemos la garantía que Él respalda todo lo que hacemos y entonces nuestros caminos se hacen perfectos en Él. También en Proverbios capítulo 3, versículo 6, desde el 5 te voy a leer. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En eso garantizamos, cuando nosotros ponemos la intención de nuestro corazón y todo lo que somos en el Señor, Él endereza nuestras veredas. Entonces nuestros caminos se hacen perfectos. Y 3, tener una correcta actitud de adoración a nuestro Dios. Si recordamos el pasaje de Génesis capítulo 17, leemos en los primeros versículos que cuando escuchó Abraham a Dios, lo primero que hizo fue postrar su rostro en tierra. Él tuvo una correcta actitud de adoración. Se humilló ante el Creador. Se humilló ante el poder del que todo lo tiene en sus manos. Nuestra correcta actitud de adorar es siempre reconocer que Dios merece el primer lugar en todo. El primer lugar en todo. Y nosotros tenemos que adorarle, como lo leímos también en Evangelio de Juan. Adorarlo en espíritu y en verdad. Porque Dios busca que nosotros le adoremos así. Adoradores que le busquen, le amen, le adoren en espíritu y en verdad. Tú y yo somos llamados a eso, hermanos, a establecer altar de pacto con nuestro Dios. Cuando así lo hacemos, garantizamos que nuestras generaciones alcanzan también ese pacto. ¿Tú quieres hacerlo conmigo? ¿Quieres tener y vivir en altar con Dios? Practiquemos lo que la palabra del Señor nos dice. Yo espero que sea de mucha bendición esta palabra para tu vida y que, como dice la palabra del Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Esa va a ser siempre una recomendación, una exhortación que te hago. Encarnemos la palabra del Señor y Él transformará nuestras vidas. De esa manera nuestros propósitos en Dios se cumplirán. Nuestros anhelos, nuestros deseos bajo la voluntad de Dios se alcanzarán y Dios bendecirá tu vida. Agradezco mucho al Señor por esta palabra. Doy gloria porque sé que, como también Él mismo lo dice, no regresa a Él vacía, siempre cumple su propósito. Y yo espero que en tu corazón sea sembrada esta semilla y que dé su fruto a su tiempo. Les mando un gran saludo y espero que la bendición de Dios esté permanente a tu vida. Dios te bendiga.